La creencia en entes todopoderosos, dioses, demonios, espíritus, fantasmas y un largo etcétera, etcétera, punto. Es una constante desde que la humanidad como la conocemos existe. Desde el pensamiento mágico religioso de las primeras civilizaciones hasta las actuales las actuales religiones que rigen la fe de millones, existe la creencia de algún ente como estos actuando sobre la voluntad del individuo. No sería tanto problema si no fuera porque hasta el día de hoy la psicología y la psiquiatría no han bastado para tratar estas extrañas posesiones. No que la ciencia No. ya había llegado a modo Dios. No, amigo. Ese soy yo. Buenas tardes, mi gente. Ya empezó Drácula en un tractor, su podcast de confianza sobre fenómenos paranormales, true crime, ovnis, yotis, gringos y organs. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo Fine, están? very fine, ¿Cómo se así como encuentran? dice Velasco. el very fine. Chingón, perro. Chingón, mi perro. Fine, Perfecto. fine, fine. Antes de empezar este podcast, mandar saludos a las 3 personas que nos ven. Gracias. Gracias. Compartan. Saludos, si les negro, gusta el contenido. Que toda la semana Saludos. de los Sí, al menos. yo soy 8 vistas, de cada semana. Entonces huevo. hacemos la cuenta, pero nos ven 2. Qué chingón. Ajá, sí, sí. Chingoncísimo. Entonces, si les gusta Uno el es el contenido, polo. like y compartir para que no lloremos en una esquina. Y Segundo, antes de les empezar- quiero recordar que mi amigo Yoti11 necesita una cirugía urgente. Entonces, para que se Sí, suscriban, ¿no? Que Para no te extirparle lo burles. Una cirugía No, te de burles. agrandamiento de una Del parte miembro del viril. cuerpo. De un No sé brazo. cuál. Del pito. Es que Una tiene parte la que- polio. Huelga. Por eso. Tiene la poli. Y anunciar el ganador de nuestro sorteo, ya después de 3 meses de que empezó, es el señor Nopalfase. Mándanos DM para que nos hables de tu papaya, o sea, como que... Nos hablas de tu papá. No. ¿Están Bueno, así? Mándanos DM para No nos va a que mandar sepas qué nada. pedo. Y bueno, vamos a empezar, ¿no, amigos? ¿Les parece Nos que mande hablemos de... unas fotitos acá hot, ¿no? Mejor. Unas fotos de su pito. Te va a mandar una. No mames, pinche Yoti. Pinche. Goloso, agasajado el Yoti? Traes Pero bueno, ¿verdad? así es este podcast, ¿no? Te gusta mamar, la verdad. Bueno, vamos a empezar, amigos. El día de hoy Sí, vamos a hablar de los Desde el más de allá. los cristianos, ¿no? cristianos, exacto. Vamos a hablar de el exorcismo. El de Exorcismo de Emilia Rosa, ¿no? Esa película está bien verga, yo la vi, y así es una niña. Y ya, y le hacen un Es el exorcismo. San Carlos que le hicieron exorcismo. Ahí dice basada en Sí, de hecho hechos vamos a no hablar reales. un poco de... No, sí, hechos reales, pero fueron una mamá. Sí, no, porque Vamos a dicen hablar. que el espíritu de un paracaidista se le metió. ¿Quién sabe por qué había un espíritu de un paracaidista por ir rondando? Se dieron 3 plomazos. Ah, Ahora, La posesión es Ahora. paracaidismo, güey. Sí, güey. Se meten a tu cuerpo sin permiso y te lo quitan. sí. Y llega la judicial. Cuando y dice, estabas "No, de yo vacaciones, ya vivo ¿no? aquí Llegas un y año, dices, ya. no mames. ¿Qué hago aquí? No. Bueno, vamos a empezar. Del griego exorquismos, que significa literalmente obligar mediante juramento o ritual. La concepción que tenemos en pleno siglo XXI del ritual de exorcismo viene muy influenciada de la película de 1973, The Exorcist, de William Friedkin, film que ya de por sí cuenta con su propia leyenda sobre apariciones, influencia Pues demoníaca. también están como estos que son como congregaciones pinches religiosas, y es un padrecito sí. ahí que dice, pasen y les hago el pinche exorcismo, y ahí le toca la pinche Le mesa bajan los talones. a doña Vamos a Chuchis, hablar de... y la doña Chuchis empieza así. Vamos a hablar de eso, es muy interesante. Bueno, de hecho es muy Entonces, cagado, pero bueno. Tito me dijo, no, te voy a meter el exorcismo. Y yo dije, no, ¿cómo? Güey, pues había un señor que decía que te sacaba el diablo a metidas de riata, ¿no? No mames. Es una historia, es una historia. Es un De chiste, güey. No, güey, es literal un pinche escrito, güey, lo leímos en pinche literatura, güey, cuando iba en la Peppa Pig. Bueno, en esta adaptación de la novela homónima escrita por William Peter Blatty, Regan es poseída por Pazuzu. Si bien en la película es un ente demoníaco que es expulsado a través del ritual por el padre Carras y el padre Merrin, Pazuzu, igual que todos los demonios del catolicismo, es en realidad una deidad de otra cultura, en este caso sumeria, adorada hace miles de años y que fue incluso una deidad protectora que en ocasiones podía parecer una presencia negativa, en especial a ojos católicos. Y aunque The Exorcist no sea el mejor medio para aprender sobre el ritual de la expulsión de demonios o espíritus, es el ejemplo perfecto para ver
que este tipo de exorcismos han tomado elementos de distintas religiones, principalmente aquellas que en su momento fueron enemigas directas del cristianismo. Y parte importante para ¿Como cuáles entender eran las ritual, enemigas de esa mamada? Como Estás pues, diciendo. los griegos y judía. romanos, principalmente los romanos. Y Los Ah, yo celtas. soy de religión romana, yo soy de religión romana. bueno, o Eres sea, los egipcio. griegos y romanos. Principalmente que eran enemigas del cristianismo. Parte importante para entender el ritual de exorcismo es entender de manera muy básica por ahorita la mayoría de demonios y sus legiones. Ah, Estas chinga tu están madre. basadas en una visión cristiana Oye, o oye. católica. ¿Qué? No. ¿Vas a hablar del gran Moloch? Ese sí es No, ese chingón. no. No, Ah, ese no. no, ese No, sí porque es ese no es tal cual chingón. un diablo. Es No. un pinche toro. Es una cabra con cuernos. Es un toro, sí, tiene cabeza de toro, no de... No mames, pensé que estaban hablando del pinche polo. De tu marido, ¿no? No digas mamá. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Sí. Sí, vamos a hablar de tantito de demonios. A ver. En la que, sí, parte importante del ritual del exorcismo están basadas en una visión cristiana o católica, en la que infundir miedo era la forma de preservar la obediencia de la población. Fue así que el filósofo Santo Tomás de Aquino, a la par de otros teólogos, tomarían las características de dioses para crear o transformarlos en demonios o representaciones negativas. Originalmente en la Biblia, la figura de los demonios, entre comillas, no existía. En sí, la figura de Satanás o el demonio no se centraba en un solo ente, pues recordemos que la palabra daemon o daimon se utilizaba para referirse a dioses o Superhombre. seres parecidos a dioses. Ah, son superhéroes, Una- así como Aquiles. No son, bueno, Es sí, como en Dios, solo se menciona, jamás se describe cómo es. Y Sí, no dice que es el mujer, bien y el hombre. mal, ¿no? Así, Pero así funciona la ¿qué no Biblia. ese término del daimon y así la mamada, así escrito? Que no era, tenía algo que ver con el alma, una mamada así, yo me No, acuerdo. dejo. No, era para Daemon describir No, con el que yin y el yang. cercano a Dios, pero no Dios. Ajá. O sea, estaba como los dioses y el daemon Hércules, era un porque Así, ¿no? espíritu, ajá, güey. Teseo, Ah, era espíritu, semidioses, ya. era un Y tú daimon eres o daimon. Y tú eres un dancito. Aunado que la palabra shaitan y shatan, una del árabe y la otra del hebreo, se confundieron durante las transcripciones del Antiguo Testamento. Esto originó que lo que originalmente significaba oponente u opuesto a Dios se transformara en shaitan, demonio o espíritu de la cultura islámica. Teniendo en cuenta tanto las confusiones como la necesidad de obediencia de un momento histórico en que la Iglesia y Estado eran un mismo organismo, surgió la demonología. Un Y cada organismo uno de estos sexual, espíritus, ¿no? Organismo. En todo caso sería órgano, güey. No, Sí. porque son varios. Y cada uno de estos espíritus fueron dotados de un lore, un trasfondo que llenaría ciertas necesidades teológicas y surgieron demonios que su evocación o invocación dotaría al brujo o bruja de conocimiento prohibido, tal como Como el geometría, Jeff the Killer, matemática, ¿no? El Jeff the Killer fue el alquimia. primer demonio. Cuida Que tu no. Vete a procura. dormir. ¿Cómo decía el rap del Slenderman contra el Jeff the Killer, güey? Procura estar a mi altura y no temo a tu Decía, esta noche oscura te cultura. tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque es baja tu estatura, ¿no? Sí, para que no te espantes. Bueno, dotaba al brujo o bruja de conocimiento prohibido, tal como geometría, matemáticas, Ah, no mames. alquimia, lenguaje como el latín o el griego, etc. Esto dentro de la lógica cristiana explica por qué el poseído normalmente muestra un Hablaba conocimiento latín, que antes no ¿eh? poseía. Sí, Es como que dices, Hablas en latín. no leyó libros, invocó un pinche demonio y por eso es bien verga ese güey, vamos a matarlo. exacto. Es como el Vamos dendé. a... El dendé. Invoca el poronga, ¿no? Popo capto. El poseído normalmente muestra conocimiento que antes no poseía y que era casi imposible aprender de forma, entre comillas, natural o autodidacta, a ojos de la iglesia, obviamente. No, pues es que somos pendejos según la iglesia, güey. No podemos saber de. Pues de en nada, nuestro güey. caso tienen Cosas que mucha no se los- razón, ¿no? En nuestro caso tienen mucha razón, pero hay Sí, otros güey, yo la humanos verdad, que tal vez sí son funcionales. Sí, para pasar la prepa, güey, un demonio ahí me susurró, güey. Me dijo, no, pues es la B, güey. Y yo, Tú ay, hacías gracias, güey. rituales, ¿no? Sí, Hacías dije, unos rituales. ¿Y funcionaron, amigo? pues pasé la prepa, güey. Ya, y pues no. Oigan, ¿y mi agua? Ah, es que se confundió con... Bueno, sí.
El más común es hablar lenguas muertas, conocer el pasado de personas ajenas a la familia o ya fallecidas, así como ciertas predicciones. Sin embargo, también los demonios han dicho su nombre y las legiones que comanda cada uno de ellos en casos de exorcismo. Esto, de forma completamente subjetiva, o sea, en mi percepción, podría indicar no que sean tal cual esos demonios o deidades prohibidas, sino que el espíritu en cuestión tenga conocimiento de demonología, literatura o filosofía católica. ¿Qué? Esto, como en cualquier otro, o sea, lo que yo pienso, lo que me ha orillado a pensar esto es que Es un güey muy chingón. durante el ritual de exorcismo hablan con el espíritu y le dicen así como los sacerdotes o quien sea, les como, ¿quién eres? Y no, yo soy Caín o yo soy Entonces, o sea, nada más Belcebú el juego, los demonios, güey, ni siquiera. Ajá, o sea, a lo mejor ni siquiera es un demonio así tal cual. Ese Porque, cabrón de esta facción, pues voy a darle la vida y le voy a decir, sí, a huevo, soy no. y O sea, No. Soy me refiero a Ron que, Damon. ándale. o sea, me refiero a que, por ejemplo, o sea, si tomamos en cuenta que la demonología es invocar demonios que para empezar no formaban parte de la mitología cristiana, o sea, que los agarraron de religiones sí, ajenas Ajá. y los transformaron a la suya, El pues demonio técnicamente no son Osama. demonios, no son el mal, porque en las otras religiones representaban el bien. Entonces, es más bien, yo pienso que podría ser un espíritu. Si la posesión existiera, sería más como un espíritu que sabe mucho de demonología, entonces hace pendejo al padre para seguirlo mareando. Así de que, sí, soy pinche Belcebú y comando la legión número, quién sabe qué pito. Es un troleador cara. Pero es un troleador cara. Es O más sea, un nada más es como troleador para cara. decirle, tu Dios es puto y yo soy bien verga. No, Ajá, pero güey, nada más es troleador No. cara, es así, cabrón. es que Nada más pendejada, ¿no? chingar con el No más afán vienen a de chingar, exacto. cagar el palo. Como la canción de la Santa Grifa. Como la Así que es, compuse amigo. el orden. ¿Cuál ¿Cómo va tu es? canción que compusiste, amigo? No, pues aquí no la puedo contar, güey. Nos queda el copyright. Es la Igual del. ni nos monetizan, güey. Se Dilo. llama Palos. Un saludo a Se todos llama la. Cagapal. Miren, voy a poner un extract de Un sandía. saludo a toda. Bueno, ya. No, ya, pendejo, ya vamos a A toda continuar. Centroamérica. Esto, como en cualquier otro fenómeno paranormal, es aún imposible de probar o de saber al 100%. Pero si de algo Perdón, estamos seguros aún a día de hoy, es que la posesión demoníaca o que se simplemente me está metiendo posesión el demonio. no está directamente influenciada por el nivel de conocimiento científico de la población. Tanto es así que aún a día de hoy no se ha vinculado la posesión con ninguna patología psicológica. Incluso es norma de la Iglesia hoy en día hacer un examen psicológico completo y un diagnóstico antes de proceder con los ritos de exorcismo, pues en su mayoría requieren, además de un sacerdote especializado, una serie de condiciones o pruebas para que él o los Unos demonios testigos. abandonen al poseído. ¿De Jehová? Oye, No. Sinja, ¿y tú has oído de ese pedo de que hubo un exorcismo ahí en la Facultad de Psicología, según? Y aquí está en el pinche guión, puta madre. Ya, Bueno, estás como verga. mi pinche familia. Hay que Ay, ponen repetir una película. el título, porque ya valió verga. Pasan Ya, 5 minutos de cáncela. Ya. película y toda mi pinche familia. ¡Ay! ¿Y qué va a pasar ahorita? ¿Y ese quién es? ¡Ah! ¿Y ese otro quién Te es? voy a Chingada decir a madre, tu vean la pinche puta jefa que andas película. hablando mal de ella, culero, ¿eh? No, Te yo voy a no decir. dije que mi madre, dije mi No, familia. a la verga. Ni sabe de quién habla. Aparte Está también diciendo yo que su los mamá cago no es por su eso. familia. Está diciendo que su mamá no es su ¡Ya familia. cállate! Sí, ya cállate, pendejo. Sí, ¿ven cómo le gusta cagar el pinche palo? Nomás le gusta cagar el pinche palo. Sí. Periodos extensos de ayuno, permanecer atado a la cama, periodos igualmente extensos de vigilia y los Y un mismos kilo efectos de huevo. físicos de la posesión. Heridas cutáneas que a menudo escriben palabras, oraciones o símbolos, contorsiones súbitas y casi imposibles, así como forzar las cuerdas bucales del poseído para lograr voces de los espíritus o demonios, son algunas de los procesos que conlleva un Anda. ritual de exorcismo. Si esto funciona, él o los demonios abandonarán al poseído. Sin embargo, en ocasiones el ritual falla, terminando con la vida del poseído. Tal fue el caso de Annelies Michel, quien en 1976, a sus 23 años, murió de deshidratación con evidentes signos de malnutrición y las rodillas rotas debido a sus 67 sesiones de exorcismo. Ah, Sin pues no. embargo, esta fue la principal razón por la que la Iglesia comenzaría a exigir un diagnóstico médico antes de autorizar un exorcismo. Como que si a Pues la Michelle primera no sufría... jalaba, pues le hubieran parado, ¿no? Es que, ajá, exacto, es que era una Ajá. mamada. Ya me perdí, güey, pero voy a decir que sí para No mames, sentirme incluido. imagínate, güey. ¿Viste? Para empezar, viste que 60 veces no funcionó, güey. ¿Qué te hacía pensar que si lo hacías otras 7 iba a jalar? Pues Michelle Mejor sufría que epilepsia del lóbulo Porque temporal. les daban dinero. Exacto, Por al igual. eso. Michelle sufría epilepsia del lóbulo temporal y fue juzgada a simple vista por el padre Ernst All, quien le dijo a la madre de Tiene Michelle. demonio adentro.
Ajá, no luce como una epiléptica, pidiendo al obispo Joseph Stangl que autorizara el exorcismo de la joven. Pese a los audios y los testimonios de la madre de que Michelle y el exorcista la corte probaría que el sacerdote era culpable de asesinato negligente, ya que la epilepsia del lóbulo temporal que sufría Michelle le causaba psicosis epiléptica, alucinaciones auditivas y visuales. Todo esto se manifestaba en odio y aversión por lo religioso, pues el ambiente ultraconservador en el que vivía, aunado a su Entonces, condición médica no tratada. ¿Entonces qué? ¿todo era mamada? Pues No no. era mamada porque No, pues nada más estaba enojada. Ajá. Es que O de sea, cuenta que esta válgame. morra vivía en un ambiente muy conservador y su madre la obligaba a rezar diario. Siempre la puso de Imagínate, rodillas, reza. imagínate que tienes O sea, así es un pinche cuarto en vez de lleno de mierda, lleno de cristitos, ¿no? Así como vives. Stanley, más que ese güey en vez de hacerse el poseído, pues se hizo cantante y arrojaba caca. No, pero ella no se hizo la poseída porque ella sí tenía epilepsia del lóbulo temporal y eso le Ah, no. causaba psicosis y Tenía una alucinaba. enfermedad de verdad, O ¿no? sea, como que se Ajá. mezclaba la psicosis con su pinche odio a la religión y Con su valía odio a verga, ¿no? Bueno, sí, la psicosis era lo que alimentaba ese odio porque veía, o sea, Y ya siempre gritaba que empezaba a veía blasfemar, demonios, ¿no? ajá, y entonces en los audios Ay, de cabrón. supuesta psicofonía o bueno, de supuesta posesión, gritaba cosas en contra del De padre. Jesucito. Le decía así como de, no, el padre de la iglesia mama huevos y así. La orillaron a vociferar durante las sesiones de exorcismo: morir para expiar la juventud descarriada de la época y los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Pero eso era porque Así estaba dijo, loca. pero en alemán. Que Ajá, eso no, era porque tenía una loca. enfermedad. A ver, ahora dilo en chino mandarín. Ay, Chin, no chin, chingas, no. Juan, chin, 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 Esa chin, canción. chin. Esto reforzó la creencia del clérigo y la madre de Annelies en que la chica realmente estaba poseída, extendiendo su letárgico sufrimiento por 67 sesiones para expulsar a los demonios, y que a diferencia de varios exorcismos solo empeoraba la situación, dejando a una mujer joven de 23 años pesando solo 30 kilogramos, deshidratada, desnutrida y con los huesos rotos debido a las exigencias del ritual que probó no ser un auténtico exorcismo, que le costó al padre Ernst All y al obispo Joseph Le costó Stangl su tan cédula solo, profesional. exacto, le retiraron la cédula. Tan solo, Praxis de pinches de exorcistas. sí, ya le No, dijeron que ya no puede hacer exorcismo, que ya nomás puede comulgar y ya. Le cortaron las pinches manos ya y le nomás dijeron, puede no, dar órale, misa. perro. Ya no haga más Le costaron a pendejadas. estos dos pendejos solamente 6 meses en prisión por asesinato negligente, que posteriormente serían suspendidos. Este caso inspiraría la historia de The Exorcist of Emily Rose, y por supuesto pondría en duda los métodos de proceder de la Iglesia Católica como institución ante este tipo de situaciones, llevando a que cada vez sea más selectivo en cuanto a qué casos atender, incluso llevando una investigación sobre el fenómeno de la posesión. Y aunque no sea el más estudiado dentro de lo paranormal, la psicología no ha podido separar la verdadera posesión de patologías como la epilepsia, psicosis, demencia o la misma demonopatía, que es Entonces, todo literalmente puede un desorden psicológico. le verga la vida, güey. Ya no existe ese pedo. Exacto. O sea, como, Sí, güey. Si no se puede separar, güey, pues todo es mamada, güey. ¿Por qué? No, o sea, no, pero pues no se puede separar como tal porque no hay como que una prueba que los ajá, o sea, relacione ni no. tampoco una que los separe. Uh-huh. O sea, Ajá, puede o ser sea, tan cierto como tan no cierto, güey. Ajá, es como como falso, Dios, exacto. güey, Es una nadie te puede mamada. probar que existe o que no existe. Pero que no Y existe o tampoco. sea, Ok, para No, sí, ajá. existe. no, se puede Sí, no existe. declarar como una mamada. Con todo ¿Dijiste No se de puede declarar Dios? como una. Oye, ¿tú fuiste el que insultaste a Dios? Ensuciaste. Responde, emoji de entusiasta, Qué perdón. huevo enojado. La demencia o la misma demonopatía, que es literalmente un desorden psicológico que hace que el paciente crea estar poseído, en cuyo caso se practican rituales exorcistas falsos, con tal de ayudar al paciente con una especie de efecto placebo. Esta patología normalmente es aguda y responde a una necesidad narcisista del paciente. Perdón, es que me estaba rascando, güey. Siendo la posesión demoníaca una forma de atraer esta atención. Pero aun cuando existen casos como el de Michelle o patologías que se parecen o tienen síntomas que se pueden confundir con los de la posesión, tras las exigencias de la Iglesia para autorizar el proceder o no con el exorcismo, aparte de prevenir casos de muerte a causa de una mala decisión, la posesión se ha vuelto un poco más tangible, pues la línea que divide la posesión de la patología se ha marcado cada vez más, y psiquiatras y psicólogos han mostrado su creencia en el fenómeno. Incluso en la misma Facultad de Psicología de la UNAM supuestamente fue practicado un exorcismo. Mira, Orgen, Gran ¿ya viste? ¿Ya viste, universidad Orgen? de Aunque la esta historia mejor está Un más Goya lejana. virtual, por favor, un Un Goya Goya virtual, virtual. un Goya virtual va. 1, 2, Dos. 3. Güelo. Goya. Ah, como
como el gatito ese, ¿no? Que es una botarga, el Goyito. Bien cagado. Pero es diferente en el estadio. Ahí sí se apasiona. Esta historia está más cercana a ser un creepypasta o una leyenda urbana que una realidad tangible. Pero cada quien puede creer en lo que quiera. Pero pues yo vi De un hecho, post yo de le Facebook pregunté, donde una morra narraba que eso sí pasó de huevos y que ella estaba ahí. Sí, yo le pregunté ella, a mi ella profe así lo de que, escribió. anécdota cagada, estábamos en clase de psicología y la maestra así de Y que se te alguien tiene paró. preguntas y Y nadie se preguntaba, te paró y güey, te estaba tuviste que exponer y estabas ahí todo duro y tuviste que Todo duro. lo que vendría siendo ¿no? como la Vince de Rango, ¿no? Estaba todo Y tío. Papi Vega te dijo, a ver, se me subió Botox para ponerme duro otra cosa. Bueno, nadie preguntaba a la profa, güey, y así como de puta madre. Y ya Pinches levanto la güeyes mano y- aburridos, ¿no? Ajá, Pinches yo levanto la nacos. mano y así de Una que... tal Usby. ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco a ti no te dio Luzby, pinche psicología? No. Lucía Viridiana, ¿no? No, no sé, güey. Bueno, el chiste es que nadie preguntaba, y entonces yo alcé la mano y le dije así como, profa, ya de huevos, así díganme. ¿Usted cree en Dios? ¿Los que están poseídos están loquitos? O sea, ¿sí están mal de su mente o existe la posesión? Y me dijo, pues mira, yo te digo que existe la posesión porque hay gente que llega con esquizofrenia y dice que está poseída y pues no, está esquizofrénica, pero luego hay gente que no puedes explicar qué tiene. Y ya me dijo un desmadre de qué pasa con estos Y ya ahí exámenes metes, antes con de los la que no posesión. tienen explicación, ya hablas Ya con se Dios. van para la iglesia, perfecto. Entonces ella me dijo así de, no, planeta aguas, cuando estés con ellos. Pues no te puedo confirmar, pero aguas. Pero Oye, ¿no tampoco le te lo puedo preguntaste negar, si excepto. sabía del exorcismo que hicieron ahí en la UNAM o no? Que No, porque no, ella Y yo investigó pensé que quién le se había egresó, preguntado pendejo, algo yo. de eso, güey. eso es No, falso. no, pues yo ni Eso es- sabía, güey, eso hace es un chingo más de nuevo. madre Es surgió que la- hasta que salió el iceberg de la UNAM, ¿no? El iceberg. Exacto. Saludos Pero- a la legión del iceberg posting. Yo les dije Saludos al Grau, al mejor rector de la historia. Sí, porque tiene un chingo de cadencia y no se mueve. Sí. ¿Eh? Sí. Es que Fue se una mueve historia que muy fue una rico. realidad. Güey, yo te Y vi yo, bien si eres sexual hoy, pinche güey. gerontofílico, ¿verdad? Te cogiste el pinche gragüe viejito. Es un puto cerdo. Pero una Grabo historia que bien. fue una realidad, aunque a medias, fue el exorcismo de Roland Doe. que A ver, inspiró ya no la película entendí. El Este Exorcista. Ah, ¿se apellidaba Dow? ¿Como el Homero? Te apellido. Perdón. Gringo. Perdón. ¡Oh! El pinche Yeti ya se quebró, güey. Ya no funciona el ¿Te Yeti. apellidas como la mejor frase de la historia? ¡Alfredo Mateos! No, pero ese es Doe. Ah, Roland es Doe. No, pero Como espérenme, ya no Edgar entendí. Allan Poe, pero en vez de P, Doe, ¿no? Tú. D. Exacto. Pendejo, en vez de P, Doe. Gringo chingón. Edgar Allan Ay, Poe. ay. Sí pasó lo del exorcismo de la UNAM o no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso No, porque no Nada más pasó. era así como que una historia nadie desviación investiga. Ajá. chiquita. Era un teatro. Era una película. Ah, es que nunca, Era un- nunca le dicen como la del Chitle. El Chitle, ese también fue real. El Chitler, Es ¿no? falso, El Chitler. es falso. Eso es real, güey. Ya Ajá. vi hombres de negros allá afuera de mi casa. Hombres de negros. Hombres de negros. Pero Yoti se va de los Simpsons. Pero una historia que fue una realidad. Oigan, Güey, ¿qué ¿me pasó? escuchan Ajá, te acá? oyes de la Tu audio, pinche mierda. se fue a la burger. Bueno, ya. Vamos a hablar del exorcismo. Para quitarme esa ignorancia. Denle Sí, no like. te preocupes. Ahora sí, vamos a hablar del exorcismo de Roland Doe un poquito. ¿Ese es real o también Fue va a quien ser una inspiró- estupidez? Pues es que No, este sí está fue en real porque veremos. inspiró al exorcista. Ah, Bueno, el caso de Roland Doe que inspiró la película del No. exorcista y que vamos a detallar en futuros episodios. Si apoyan ¿verdad? A huevo, denle like. Exorcismos En 2. este caso fue el culpable de la alza en los casos de exorcismo a inicios del siglo XX, que habían disminuido significativamente. Sin embargo, tras los sucesos de Roland a finales de los 40 y las obras literarias publicadas en años posteriores, entre los años 60 y 70, una ola de casos de posesión intervenidos por la iglesia que posteriormente cimentaron el pánico satánico vivido en los 80. pánico satánico. Sí existió, pendejo. Pero Pues la sí. creencia en Pero la está posesión del cagado, exorcismo- güey. La palabra. en el- La Lo dices frase. en verso. El pánico satánico, yeah. Pero la creencia en la posesión en el exorcismo no es para nada occidental, ni católica o cristiana, ya que en culturas anteriores o que convivieron a la par, pero en diferentes partes del mundo, el expulsar demonios y espíritus es algo relativamente común. En el Lo hace el budismo, por AMLO. ejemplo,
Lo hace el AMLO. Sí, me expulsó el demonio del Prián. Exacto. Del Exorcizó Prián al país. En el budismo, por ejemplo, el 29º día del 12º mes tibetano se dedica al ritual de exorcizar la casa. Durante este día se dedican a expulsar del hogar todo espíritu, principalmente espíritus de maldad y la mala fortuna en general, que se han acumulado durante el año, para así comenzar un nuevo año en un ambiente de paz. O sea, es como esto de Durante que el- sacas la pinche maleta para que te vayas de viaje, ¿no? En el año nuevo. Exacto. Exacto. Ah, Pero como te esas pones- cosas. Pones Su, calzones fuera calzones. malos para pensamientos, que ahora te sí vayas empezar de el viaje año también. Y bien. si no te pones calzones, ¿qué pasa? Ah, pues se te cae el pito. No, eso es una mentira. A lo mejor por eso no tienes éxito, Yoti. Porque no usas Tal Sí, vez. güey. calzón. No, pero sí por un ratote usaba para ese pez. Y no Y no, sirvió. Ya, y no jalo. Usamos siempre usaba puros rojos. a las parejas y mírame. Entero, papá. No. Chingón, ¿no? O Bueno, sea, te dio salud. Te A huevo. ríes ahorita, güey. Es que era durante el rojo como ritual los corazoncitos de los juegos. Durante el ritual se decoran las habitaciones, se limpia la casa, se organizan rituales de danza. La más grande se celebra en el Palacio de Potala. También Ah, se yo, come yo una sé de un torta. ritual de danza. Danzica, ¿no? Se llama. Sí, sí, se hacía en iniciación, era danzica, duraba de qué, como 2 horas. No, sí, Era era una una hora, hora, güey. era una hora. Y estaba muy chingón porque iban unas chavas así Estaban bien bien guapas. simpáticas, y así nos ponían a bailar y decían, yo tengo un regalito Oye, pero luego llegó para un pelón, ¿no? No, así. se parecía al baterista de, ¿cómo se llama? De Slipknot. Linkin Park, a Alexby en su defecto, se parecía como a Alexby. Alex V. Ajá, no, También pero se come ese ya una sopa estaba de desde fideo. antes. Porque el que llegó fue otro, un pelón. No sé, pero las maestras estaban bastante bien, ¿sabes? A lo que me Ajá. refiero. Próximamente capítulo del pelón paranormal. El pelón para No mames. el abogado. Cuando ustedes digan, Dale, dale, No, hermano. se come una sopa de fideos llamada putuk y se rezan las oraciones del exorcismo para concluir el ritual. Y aunque ya hablamos del ritual dentro del cristianismo, aún no hemos hablado de puntos como el hecho de que, según varios teólogos, en algún momento Jesucristo fue o pudo ser un relativamente exorcista. Ah, En el Antiguo Testamento, Jesucristo menciona que deshacerse de la enfermedad, para empezar, es necesario deshacerse del mal, siendo la posesión dentro del Antiguo Testamento la encarnación del mal, no demonios, ya que los poseídos claman estar siendo controlados por el mal encarnado de yo forma recuerdo que involuntaria. había un programa que se llamaba El Mal de Cerca. Sin embargo, Ya. la posesión ni idea. puede ser voluntaria, pues en el Nuevo Testamento y también en el Viejo, en Juan 13:27 se insinúa que la posesión es voluntaria al rendirse ante la entidad demoníaca o la fuerza del mal. Y fue Judas Iscariote quien se rindió ante él Iscariote. voluntariamente, entregando a Cristo para ser crucificado. Ergo, se dejó poseer por el mal y entregó a Cristo. Eso sí fue triste, ¿no? Una de las peores traiciones del anime. Sí, Eso, como sí. la del señor policía, el George Floyd. ¡Cállate! En el Islam, igual que Ahí en le los ritos cortas. católicos, Sí, pues utilizan ya. elementos como el agua bendita. En este caso debe ser bebida. Perfumes no basados en alcohol para no alterar la percepción del poseído ni de ninguno de los exorcistas. Se recitan oraciones del Corán mientras un sheikh, que es la especie de sacerdote, coloca una mano en la frente del poseído, alabando a Dios y pidiendo ayuda para liberar el cuerpo de la víctima de la entidad que normalmente es un Son los que jinn. trabajan en el Shake Shacks, ¿no? Son los que usan su shaker ese para los batidos. Van Es al el Shrek, gimnasio. ¿no? El Shrek. Van al gimnasio. En el Corán sí se menciona explícitamente que el profeta Muhammad y que hasta el propio Jesús realizaron estos ritos de exorcismo Ah, para liberar a las no víctimas mames, de aparte de posesión. boxeador era profeta. Cállate, La pendejo, que si verga. hablamos de Mohammed podemos estar en el ojo del Estado Islámico. Cállate, neta, cállate, güey. ¿De dónde vas a sacar uno de esos pendejos aquí en México? Cállate, pendejo, güey, pues reclutan de todos lados. Neta, cállate, a mí sí me está culo, güey. South Park hablaron de Mohammed y los amenazan de muerte. Y a los pinches periodistas pendejos ¿Qué que nombre es que ese? hablaron de Mohammed, le hicieron una caricatura de Mohammed, los Pero decapitaron. que no, de eso de Cállate. que los amenazaron es porque no se puede representar a ese güey, o sea, ni en caricatura ni en ni No, es porque verga. se estaban burlando de él. Bueno, según yo Bueno, entendí no era se lo estaban burlando, pero sí era algo así de que no podían como mostrarlo, o sea. Y de Digo, por es que sí literal hablando no de puedes mostrar representaciones de ese verga. O sea, es como ilegal para completan. ellos. Pero pues también yo creo que si decimos esto, ya nos van a querer colgar de los huevos. Ay, yo Ya, estoy tú hablando de cállate. Lali.
No. Desde el propio Jesús realizaron estos ritos de bueno, ya vamos a hablar de... En el judaísmo, el ritual es muy parecido, solo que se lleva a un extremo algo extraño. Pues para realizar los rituales, a menudo se hacen sacrificios animales, o más comúnmente, se administra al poseído una muy baja dosis de raíces venenosas. Durante el ritual, que es oficiado por un rabino, que debe recitar una parte específica de la cábala judía, acompañado de un grupo de personas denominados minion. Los Minions. Minions. Chupen el prepucio. Sí. Estos formarán un círculo alrededor del poseído y recitarán el Salmo 91 3 veces. Entonces el rabino debe sonar un shofar, que es el cuerno de un carnero. Esto con intención de quebrar el cuerpo. Una vez lograda la ruptura corporal, se manifestará la fuerza que posea la víctima. Disculpen ustedes, ya se fue. Sí. Una vez lograda la ruptura corporal, se manifestará la fuerza que posee la víctima. Y con motivo de expulsarla, el rabino se comunicará con ella mientras se siguen los rezos y cantos hasta que finalmente se logre expulsar a dicha fuerza. En el taoísmo chino, el ente poseedor se asocia con la magia negra o brujería, la cual es usada normalmente en venganza contra el poseído. Durante los ritos de exorcismo taoístas se practican cantos, movimientos y rezos para guiar al espíritu a la salida del cuerpo del poseído. Oye, al final del dramático... Pero pasó, bueno, a lo mejor va para el final, para una duda al final. Prosígueme. A ver qué pasó, amigo. No, es que es más general. Ok. Al final del dramático performance de exorcismo se utiliza un arma blanca, o sea, una navajita, cabrón. Un cuchillito, para que el exorcista taoísta se realice una herida que libere sangre, la cual se considera protectora y se coloca en la entrada de la casa de las víctimas de posesión para protegerse del mal. Y ahora sí, ahí va la conclusión final. Si bien la posesión y el exorcismo son fenómenos interculturales que son representados y vividos de forma marcadamente distinta en cada cultura y religión, es un hecho que la visión cristiana más occidental de este fenómeno, ya está pinche diablo aquí, está marcada por un fenómeno social. Normalmente se da a conocer un caso de exorcismo en momentos de tensión o en que la iglesia se ve deteriorada socialmente. El caso de Roland Doe, por ejemplo, se hizo famoso por su éxito como rito de exorcismo una década después de la Gran Depresión y 4 años después de que se finalizó la Segunda Guerra Mundial, un momento de crisis en la mentalidad de los Estados Unidos. La Gran Depresión era cuando todos estaban tristes, ¿no? Era la Gran Depresión. Los Estados Unidos. Sí, hablo en inclusivo, pero aquí no va. Estados Unidos. Un declive moral que evidenciaba la podredumbre del ser humano y que aparte de Hitler, que Hitler se declaraba un creyente del catolicismo y cuya limpieza, entre comillas, étnica, se centraba también en la religión que practicaban sus principales víctimas, los judíos. Y el mismo caso serviría para sumir a la sociedad conservadora de las siguientes 2 décadas y media en el llamado pánico satánico, un periodo en que todo producto extranjero o que rompiera los valores de la sociedad occidental era tildado de satánico. Como los Pokémones, ¿no? Como los Pokémones, así que tu abuelita decía, no mames, el pinche Pikachu significa diablo verguero culero. Y que ayudó a mantener a la iglesia como el principal eje moral de la sociedad estadounidense y occidental en general. También de vez en cuando aparecen películas de terror con temática de exorcismo, y no todas son censuradas por la iglesia, pues en cierta forma ayudan a preservar el mito del bien contra el mal. La religión católica casi siempre puesta del lado de la bondad y los demonios que poseen a la víctima como los emisarios de todo lo malo, lo pagano y lo aberrante. Es también esta influencia la que llevaría prácticamente ninguna de las películas fueran tan duramente criticadas como The Last Temptation of Christ, que literalmente habla de censuraron la última tentación de Cristo porque ¿tendrá algo que ver con el capítulo de Los Simpsons que se llamaba La última tentación de Krusty? Creo que sí, amigo. Yo digo, no sé. Básicamente en la última tentación de Cristo estuvo vetada por la iglesia porque mostraba un Jesucristo como muy humano, que realmente sí tuvo como momentos de sexo, de ¿no? locura, Tuvo digamos, sexo. de sexo, de duda, de realmente estoy haciéndolo bien. La iglesia dijo, veta. Hay que borrar esto. Dijo, no, exacto. Dios malo, Dios no es God. Imagínate. O que bandas como Slipknot o Marilyn Manson estuvieran siempre bajo la lupa de la sociedad conservadora. Así como el anime, que fue completamente censurado en nuestro país por presión de grupos religiosos. Y los videojuegos también. Y el Luis Omar. El Crash. Que temían que fuera la entrada de Satanás al hogar de familias religiosas con valores 100% católicos. Pues no sé, amigo. Mira, te voy a dar mi conclusión rápido, güey. No mencionaste ninguna que fuera así como medianamente plausible, entonces ya me hiciste creer que todo es mamada. Pues mencioné el de Rolando, a este güey sí le
le salieron heridas, güey. Y levitaba el hijo de puta. Y también el pinche. En su pecho el diablo lo escribió con sangre. Cristo se la traga. Así puso. Qué pinche grosero. ¡Que no! Pinche niño aburrido. A ver, ahora sí, ahí va mi No duda. te mencioné ningún caso, pero te mencioné. Mi duda del procedimiento. A ver, si se supone. No, espérame. Bueno, a ver, vas. Se supone que expulsan el ente malo, ¿no? Ajá. Lo más recomendable sería que pues no hubiera testigos, ¿no? Porque pues nomás muda el pinche ente malo. Es que se supone que, bueno, en El Exorcista, en la película, según pasa eso de que muda, ¿no? Porque se supone que Carras, o Merrin, que se le mete al pinche padre más joven, ¿no? Y se tira, pero realmente lo que hace es cuando expulsas un demonio, de hecho en los rezos de los rituales que están en latín, pero así, se menciona eso de que regrese a su lugar de procedencia, no que abandone tal cual el cuerpo. O sea, sí le dicen que abandone a la víctima, pero regresando a su lugar de origen. O sea, porque se supone que San Miguel Arcángel, cuando derrota al diablo y lo decapita, lo manda otra vez al infierno. O sea, la pelea que tuvo San Miguel Arcángel contra el mal, contra el diablo ya en el Nuevo Testamento, lo manda al infierno. O sea, más que sacarlo, lo corres a la verga, ¿no? Más que sacarlo, es como lo corres. volverlo a su mundo. Por ejemplo, en las otras visiones del exorcismo, por ejemplo, los taoístas, a lo mejor sí lo dejan vagando y por eso ponen o bueno, en su visión sí lo dejan vagando por el mundo y por eso estos ritos de protección con sangre y todo este pedo. Por ejemplo, aquí en México hacen una cruz con flores amarillas. ¿La han visto alguna vez? No. En pueblitos. ¿En Chile no? ¿No? En mi puerta mi jefa ponía un borreguito chiquito. Pues para que haya la dinero. prosperidad. Ajá. Es que aquí en cierta zona te ponen una cruz. A mí lo que mi... Bueno, a ver, tú primero. Bueno, entonces se hacen estas ramitas porque se cree que ahuyentan a todos estos entes malignos de que el diablo, las brujas y demás. Pero eso ya también depende de la visión de las víctimas de posesión y también de la sociedad en general, porque si te fijas, como lo que dije ahorita, ¿no? La demonología viene de demonizar literalmente, de satanizar dioses que en su momento fueron buenos y ya después los quieres hacer ver como malos para que se alejen, para que la sociedad se aleje de esta creencia. Entonces realmente la posesión no es tal cual lo que todo mundo te diga, sino lo que tú crees. O sea, tú con tu creencia tal puede ser como un receptor de esa posesión. Si no crees en nada. Si no crees en nada, pues estás como inmune a la posesión. Qué chingón. Puede ser que tengas de repente así, yo que sé, epilepsia o lo que sea, y tengas síntomas, digamos, de posesión, pero no. Porque nada más es como no sabemos si sea real o no. Sí. Esto es una hipótesis de si fuera real. Porque pues ningún fenómeno paranormal o sobrenatural lo podemos explicar porque no aplica el método científico. No puedes aplicarle el método científico a un poseído. Porque no vas a lo diseccionas y ya. Que no, bueno, así no es. Así no es. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, el Otipapu ya va de punk, va a decir, no, eso es falso. Son mamadas, ustedes que todo lo que presentaste del final era como, no, pero pues es mamada. Pero sí, mamadas bien o no, así chiquitas. Mamadas feas, así de que te muerden y te quedan con un pedazo de pues, lo que vendría siendo prepucio en la boca, güey, que te lo arrancan así. O sea, sí presenté un caso que era mamada, pero es lo que te digo, o sea, el de Roland Doe sí tuvo como cierta influencia paranormal. No fue el diablo, como mucha gente dice. No, a ver, sí escúcheme, señor, por favor, no se ponga... punto número 1, no me hable así, por favor, que no... por favor, Y llora por donde más te extraña. Por el culo. ¿Cómo se llora por el culo? No, me está faltando al respeto, señor, Con hemorroides. No mames. No digo que el diablo, güey, se te meta y, no mames, te use como pinche marioneta, güey, así te meta la mano por güey. O sea, que haya una posesión, güey, real. Pinche de lo que sea, güey, creo que nos debes un capítulo 2, güey, donde haya como pinches... ¿Voy a hacer el capítulo del exorcismo de Roland Doe?
Ajá, pero... Y aparte el de la psicounam. Sí, güey. Ronaldo Cristiano sí, también. Ese es un bonus que va a salir en las historias de @. Que lo vas a contar para que me ilustre, por favor, y gracias. Pues puedes ver las historias tú. No puedo, estoy ciego. Bueno, puedes pero buscar en YouTube. Las voy a contar No, que quiero oír lo de la dulce voz de San Harry. Ok. Ya De que... su fusión. O sea, no solo el de Ronan, Homero Simpson Doe, amigo. O sea, yo quiero más pinches, que sean más plausibles, güey. Más. Ok, voy a traerte casos Oye, de plausibles. ¿No podría ser, por ejemplo, como alguien pinche, en cierto modo, como hipocondriaco, güey? Así que, ¿ves que dice, no es posible, la mente no, es cabrona y que... Bueno, es que sí es posible, sí, güey. pero... Muchas veces tú dices, yo estoy enfermo, güey. Aunque no estés, te enfermas como pinche Ajá, pero por pendejo. ejemplo, yo estoy diagnosticado con hipocondria. O sea, la hipocondria es algo relativamente fácil de diagnosticar. Ah, Sanja, tienes hemorroides. Sí. No, pendejo, o sea, no funciona así. Ya sé. Pero tengo una fobia generalizada a casos médicos. Adiós. Y aparte hipocondria, entonces yo sentía así como de ya me moría a la verga. Y eso es fácil de detectar, o sea, un psicólogo lo puede hacer, no necesitas ir al psiquiatra ni que te hagan un examen de próstata, neuronal ni nada, güey. O sea, tienes un psicólogo en chinga te lo saca de que, bueno, te saca el diagnóstico, ¿verdad? No otra cosa. Pero hasta ahorita te digo que pues sí ha habido momentos en los que mandan con psicólogos a los puestos poseídos y les hacen de todo, les hacen que hipnosis, exámenes de actividad cerebral, sesiones de terapia, sí, ese tipo de cosas y ahí es donde ya se descarta. En la mayoría... perdóname, amigo, perdóname, es que... Pues... En la mayoría sí se llega a conclusión de que no, pues tiene epilepsia en el lóbulo temporal, tiene esquizofrenia juvenil, tiene psicosis, tiene bla, bla, bla. O sea, hay muchas patologías que sí pueden dar ese tipo de señales. Por ejemplo, yo tuve mi mamá tuvo un tío, ese güey sí decía que veía al diablo. O sea, yo una vez sacó una escopeta y le disparó a la ventana. ¿Es el mismo que me dijiste que salió curado a correr? No, ese es otro. No, ese es otro. Bueno, esta historia ese es su cuñado, ¿no? Algo así. Ajá, ese es cuñado de mi jefe. Sí, cierto. Un tío que tuvo esquizofrenia y decía que él manejaba camiones de pasajeros. Oh, mames, que me vio por el retrovisor y veía que todos tenían caras... La cabeza del demonio. No, decía que los pasajeros eran calaveras. Y en su casa lo estaba comiendo y veía al diablo así. Y sacaba la escopeta y de que ahí está el pinche diablo y maldecía y eso. No, pero al final ya le... tío, ya tomó mucho. No, ahí está el pinche diablo. Es muy distinto. Y fue alcohólico en algún punto de su vida. Verga. El Yoti de el Yoti de grande. Yoti futuro. Ahí está el diablo. Ahí está el Crimson Ghost. San Harry. Ahí está el Calacas de Misfits. Bueno, a ver, ahí tu maestro te había dicho que como un protocolo, güey, unas preguntas para este pedo. Sí, hay protocolo. Pues te digo, eso, ¿no? Primero... Protocolo HTTP. Exacto. No me dijo nada el Yoti. Bueno, lo que yo recuerdo que nos explicó fue de que... ¿De qué, güey? Primero, pues la mayoría de gente que va para que les hagan exorcismo es porque ya fue a un psicólogo. O sea, porque ya vio que pues mi niño está mamando, güey, dígale que está mal. ¡Voy, Rose! y les hacen como el examen. Si no pasa ese examen, pues van a... Bueno, el chiste es que terminan siendo como arrastrados por los mismos sacerdotes. De ahí te digo que empieza todo un desmadre, porque para certificar un exorcismo es un pedo. Por ejemplo, en Querétaro, aquí en México, Querétaro se supone que es la capital mundial del exorcismo. O sea, ahí es donde llega todo este pedo para que analicen los casos. A donde va el Papa. Y la mayoría los rechazan. O sea, la mayoría los rechazan, pero ha habido casos así de que sí practican el exorcismo porque no hay ni actividad cerebral anómala que revele una patología, no hay un pasado que nos dé pistas de que pudo ser abusado, de que tiene un trauma, lo que sea. O sea, digo, hay todo tipo de exámenes psicológicos, psiquiátricos, físicos. Se les pide de que comiste, así de que te drogas, alguna vez te drogaron, exámenes sanguíneos, de todo, güey. Se hace un desmadre para llegar como al origen. Un análisis completo. Para buscar una pinche explicación, y si no hay explicación, pues ya es lo... Y si no quiero que me exorciste un exorcista católico, güey,
puedes ir con exorcistas, hay exorcistas cristianos, hay exorcistas judíos, hay exorcistas de la iglesia luterana. ¿Hay exorcistas agnósticos? No. Pues no, güey. No digas mamadas. Y de hecho se supone que, aunque sea un ritual, es que es lo que te digo, el propio ritual Los médicos de expulsión está muy influenciado en base a las creencias. Entonces, si tú vas con que tú eres cristiano, pero te interviene alguien que te sabe otro ritual, incluso te va a alguien meter que no el sea... demonio. O sea, y si quiero que me exorciste Carlos Trejo, ¿qué pedo? No pues mames. tienes que Ese ser un güey te va a pendejo. O patear, sea, lo siento. Te va a patear. Mira, primero tienes que jugar Ouija con Carlos Trejo y luego ya te exorciza Carlos Trejo. Es muy sencillo, de hecho. Pero te va a patear. Sanja, quiero añadir algo. Un punto muy interesante, una curiosity. Y es que me puse a buscar, ¿no? Lo del capítulo que te dije de la última tentación de Krusty. Y creo que tal vez sí tiene que ver con ese pedo de la película, ¿no? Que tú dijiste. Porque, por ejemplo, en el capítulo lo que se trata es que el Krusty, pues ya como que recupera su camino en la comedia, ¿no? La comedia aquí vendría siendo lo que en la película es la pinche religión. Ajá. Exacto. Y el Krusty como que va siguiendo su camino y así va bien verga y va como que mejorando en su pinche comedia. Ajá, y en un punto aquí el desvío, lo que vendría siendo la tentación, güey, es que Krusty se vende, güey, a una marca de camionetas llamadas El Cañonero. El Cañonero, ajá. Ajá. Y todo el mundo pues se la cagotea, ¿no? por hacer esa mamada, ¿no? Ajá, pero pues como que al final la idea es que pues hay pinches tentaciones y puedes caer en ellas, pero pues no por eso eres... Por muy gran ser humano que estés. Ajá. Sí, es eso. De eso más o menos va la película. Otra vez, los Simpson lo predijeron. Predijeron Chingón el Krusty. Drácula. Bueno, amigos, entonces ya para finalizar, puta verga. Tengo que ir. Perdón, se me cayó el ¿Qué celular. piensan, amigos? ¿Les gustó el tema del exorcismo? ¿Qué opinan? Sí me gustó, ustedes? pero lo flácido. O sea, está bien Pues para... es que está muy Ok. cabrón, güey. Te lo tiene flácido, muy bien. Gracias por ilustrarnos. Está interesante, ¿no? Nada más que como lo que trataste ahorita fue como que muy soft a mi gusto, o sea, no estuvo muy interesantísimo. ¿Cómo? No. O sea que me dormí todo cagado de miedo ayer a las 4 de la madrugada por nada, ¿no? O sea, Sí, exacto. Básicamente. La verdad es que sí. Ay, no, bueno, entonces espero que el siguiente capítulo les guste, va. Ya va, cabrón. Es que investiga así en Taringa. Ahí sí Ajá, están en los foros buenos. así donde te traten de pinche espantar. Ajá. En Bueno, Poringa. el chiste es que ya cumplimos con esta semana, ya. Vamos a disfrutarlo. Vámonos. Bye bye. Entonces, gracias por llegar hasta aquí, mi gente. Like, Como si no les dislike, gustó, como a estos suscribirse, güeyes, desuscribirse, denle dislike. denunciar. Sí. Suscríbanse, síganos en Instagram. Aparecieron nuestros arrobas, o no sé si aparecieron o no. Sí, Pero van a pues ahí, aparecer. Ok. no. Síganos en Instagram, arroba draculapodcast.com. El punto no es un punto, es una palabra. Y nos vemos el siguiente martes con más temas. Espero que más interesantes, que les gusten más y que les paguen mucho el pito.